Entonces, dentro de ese bloque, vamos por el tema 4, ¿vale? Concretamente el tema 4, de lo que vamos a hablar hoy es sobre el concepto de la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario. ¿Mm? ¿Qué ocurre o cuáles son las características que hacen que uno, bueno, pues adquiera el puesto de funcionario en un momento dado, lo pueda perder, ¿vale? Y cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios, los supuestos y los efectos de cada uno de ellas, ¿vale? En relación a lo que estamos comentando, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Mm? Bueno, la adquisición. ¿Cómo uno adquiere el puesto o la condición de funcionario? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Es decir, la condición de funcionario uno la adquiere, ¿no? Bueno, en primer lugar, según lo que recoge el TREBEP, el texto, el TREBEP es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, pues según recoge el TREBEP, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la superación de un proceso selectivo. Eso lo sabemos todos, ¿vale? Es decir, que una de las primeras formas de poder acceder a un puesto público es superar un proceso selectivo. Que de alguna forma es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estudiar y prepararnos para ese proceso selectivo. La segunda forma es un nombramiento por el órgano o autoridad competente que será publicado en el diario oficial correspondiente. No podrá ser funcionario y quedará sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten. Una vez superado el proceso selectivo que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. En tercer lugar, un acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. Y, por último, una toma de posesión dentro del plazo que, bueno, pues que se establezca, ¿vale? Bien. Vamos a ir viendo uno a uno, ¿de acuerdo? En primer lugar, la superación del proceso selectivo. Por los aspirantes que hayan aprobado el proceso selectivo, aportarán ante la Administración dentro del plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, las relaciones definitivas de los aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, el citado plazo, ¿no? que se computará como se ha señalado en días hábiles, conforme a lo dispuesto por el a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, 9 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que días hábiles se entiende que son días en los que no se computa los fines de semana, ¿vale? Pero bueno, esto también ha salido ya, ¿eh? Los primeros temas que estudiamos vimos la diferencia entre día hábil, día natural, etcétera, ¿vale? Bueno, seguimos. Quienes en el plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación, ¿vale? Si hay algún fallo o, ¿vale? En las solicitudes. Cuando la convocatoria hubiese establecido un periodo de prácticas o un curso selectivo, la que no supere en el curso selectivo de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria, pues perdería el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera mediante la resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. Quienes no podían realizar el curso selectivo o el periodo de prácticas por causa de fuerza mayor, debidamente justificada, apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida de la autoridad que le haya efectuado nombrar a funcionario en prácticas a los aspirantes propuestos. Bueno, ni que decir tiene que, bueno, pues que uno realmente cuando aprueba la oposición, después de la oposición tiene un periodo de prácticas, ¿vale? Por ejemplo, la Guardia Civil, o sea, hay determinados puestos que después tienen un periodo de prácticas, se está refiriendo a eso, ¿vale? Bueno, que hay que hacerlo, ¿vale? Dice, nombramiento por el órgano o autoridad competente. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Además, debe tenerse en cuenta que el TREBEP, en el texto refundido del empleado público, establece que los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, ¿vale? También que la adjudicación de los puestos de trabajo de los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo,
Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. El órgano competente podrá requerir, respecto a las personas que ingresaron por el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad, dictamen sobre compatibilidad del candidato con el puesto de trabajo o sobre las adaptaciones de este último. Luego, acto de acatamiento. Este trámite supone el compromiso del funcionario público con la Constitución y, en su caso, con el Estatuto de Autonomía correspondiente y con el resto del ordenamiento jurídico. La toma de posesión. La toma de posesión debe tener lugar en el plazo de un mes tras la publicación del nombramiento. La determinación de la fecha de la toma de posesión es de gran interés porque solo a partir de ella comienza el cómputo del tiempo a efectos de trienios y derechos pasivos, ¿no? Los efectos de la falta de la toma de posesión no sean regulados por la ley, pero se sigue interpretando que su omisión en el plazo legal, salvo cuando mediante causas de fuerza mayor debidamente justificadas, equivale a una renuncia tácita y supone el cumplimiento de la condición resolutoria del acto de nombramiento y la pérdida de todos los derechos por parte del aspirante. Para el personal laboral, sin embargo, no rigen estos condicionantes que retrasan la efectividad del disfrute de los derechos que lleva aparejado el empleo público. Basta simplemente con la formalización del contrato laboral para el comienzo del devengo de los derechos económicos, según se desprende del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, conforme al cual, si el trabajador no pudiera presentar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasara en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo, éste conservará el derecho a su salario, ¿vale? ¿De acuerdo? La pérdida. Cuando uno pierde o es susceptible de perder la condición de funcionario de carrera. Bueno, pues según el TREBE, que viene también regulado según el artículo 63 al artículo 68, son causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera la renuncia a la condición de funcionario, uno renuncia, la pérdida de la nacionalidad. Imaginaos que es una persona que tiene la nacionalidad española y la pierde por la razón que sea, o es emigrante y la pierde, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? La jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter permanente o la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme. Luego, la renuncia. Dice, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o bien cuando haya sido dictado contra él un auto de procesamiento o apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, ¿vale? La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido, ¿vale? Pérdida de la nacionalidad. En el supuesto caso de que haya una pérdida de la nacionalidad española, ¿vale? O de cualquier otro Estado miembro, como dice aquí, de la Comunidad Europea o de cualquier tipo de tratado internacional, ¿vale? Que puede ser un tratado de cualquier miembro en virtud en virtud de la Comunidad Europea. Pues les será de aplicación la libre circulación, que según el Tratado de la Comunidad Europea existe libre circulación de ciudadanos y trabajadores, pues en este caso le supondrá la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos estados, ¿no? Dice, en caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad, el interesado, en este caso la persona, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario que le será concedida según el artículo 68 del TREBE. ¿Vale? Es decir, que el procedimiento está establecido por el Real Decreto 2669/1998 de 11 de diciembre, a cuyo tenor procederá solicitar la rehabilitación cuando el interesado haya recuperado la nacionalidad española o adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al cuerpo o escala al que perteneció. Será órgano competente para resolver este expediente de rehabilitación el subsecretario si el último destino en activo fue en servicios centrales o el delegado del gobierno si en el último destino en activo fue en servicios periféricos. Jubilación total del funcionario. Bueno, pues conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación de los funcionarios puede ser voluntaria, ¿vale? A solicitud del funcionario, forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida o por incapacidad permanente, ¿vale? También.
El Real Decreto 20/2012 del 13 de julio ha derogado la jubilación parcial que se contemplaba antes en el artículo 67 del Estatuto del Empleado Público, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora exactamente cuáles son los distintos tipos de jubilación que conllevan la pérdida de la condición de funcionario, ¿vale? Dentro de lo que es el concepto de la jubilación, bueno, pues hay una serie de aspectos que se pierde de alguna forma la condición de funcionario. En primer lugar, la voluntaria, ¿no? Por la voluntaria procederá a la jubilación voluntaria a solicitud del interesado siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de la Seguridad Social que le sea aplicable. El vigente artículo 28.2b de la Ley de Clases Pasivas establece como requisitos para poder acceder a la jubilación voluntaria tener cumplidos los 60 años y reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado. Dicha solicitud debe ser remitida al órgano de la jubilación al menos 3 meses antes de la fecha de jubilación solicitada. La jubilación voluntaria será acordada por el subsecretario del Departamento Ministerial al que esté adscrito el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, siendo el director general de la función pública la autoridad competente para acordarla, en caso de que el funcionario pertenezca a un cuerpo o escala dependiente de la Secretaría General de la Función Pública. ¿De acuerdo? Dice B, forzosa, ¿vale? ¿Cuándo es una jubilación forzosa? Pues es una jubilación forzosa cuando se declara de oficio el cumplir el funcionario los 65 años de edad y no obstante, según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, dice que el funcionario, en los términos de las leyes de la función pública que se dicten en el desarrollo del mismo, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los 60 y hasta los 70. Es decir, que uno se puede jubilar a los 65, ¿no? Pero que puede solicitar continuar hasta los 70, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la administración pública competente es la que tendrá que resolver si se puede aceptar o denegar esa petición, ¿no? El artículo 67.4 del TREBEP lo que dice es que con independencia de la edad legal, la jubilación forzosa establecida en el artículo 67.3, a los 65 años de edad, la persona de jubilación forzosa, el personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social, será la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que lo regulará el propio TREBEP, ¿vale? La Ley 27/2011 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social eleva a los 65 desde los 65 hasta los 67 la edad a partir de la cual se puede acceder a la jubilación. Y no se establece ninguna excepción con respecto a los funcionarios incluidos en el régimen general. Esta edad va aumentando de acuerdo con las provisiones contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Año a año. Ahora mismo, pues estamos, ya lo sabéis, estamos en los 67. Pero debe añadirse que esta previsión no impide que los funcionarios incluidos en el régimen general puedan solicitar la prolongación de la permanencia hasta los 70, ¿vale? Es decir, que se puede solicitar, ya lo hemos dicho antes, que es una persona, por la razón que sea, no quiere jubilarse, sino que quiere continuar. Bueno, pues la edad legal era 65 para tener una jubilación forzosa que se ha extendido hasta los 67, pero que si ella voluntariamente quiere continuar, la puede pedir hasta los 70, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora la jubilación, hemos visto la jubilación por renuncia, la jubilación forzosa y ahora vamos a ver la jubilación por incapacidad permanente, ¿vale? ¿En qué consiste? Dice, la jubilación de los funcionarios podrá ser por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala, ¿vale? Y dice, la jubilación por incapacidad permanente procederá a previa instrucción del expediente para su declaración. Podrá iniciarse de oficio o a instancia de un funcionario que esté interesado, ¿vale? O esté afectado por un proceso patológico, psicológico, bueno, una persona que esté enferma, ¿vale? De alguna forma. Y eso lo establece el artículo 28.2 de la Ley de Clases Pasivas, ¿no? También puede ser por una sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviese carácter firme. Se contempla esta causa de pérdida de la condición de funcionario en el artículo 63 del TREBEP como una sanción por la pérdida de condición de funcionario. Bueno, hasta aquí. Ahora estoy contando, ahora ya me he ido a la pérdida de condición de funcionario. Es decir, hasta aquí lo que os he comentado, 16, no, para atrás, 18, no, esperar un momento. A ver, con esto me entiendo mejor. Vale, bien. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos visto
los distintos tipos de jubilación, ¿vale? Hemos visto los distintos tipos de jubilación, según si puede ser, como estamos viendo aquí, ¿no? Voluntaria, ¿de acuerdo? Si puede ser forzosa, ¿sí? O por último, por incapacidad permanente. Son los tres tipos, ¿vale? Pues ya está claro, ¿no? Es decir, la voluntaria es cuando te toca por la edad, la forzosa es, la voluntaria, siempre que se reúnan los requisitos la puede solicitar, ¿vale? De acuerdo. A partir de los 60, ¿m? Y siempre y cuando tenga 30 años de servicio, la puede uno solicitar voluntariamente, ¿vale? Luego está la forzosa, que es a los 65, que ahora está hasta los 67, pero que puedes solicitarla hasta los 70 si se quiere. Y por último hemos visto la incapacidad permanente, cuando es una enfermedad, etcétera, ¿vale? Bien, hasta ahí. Ahora vamos a pasar a ver cuando uno pierde su carácter de funcionario porque hay una sanción disciplinaria. Entonces dice, se contempla esta causa de pérdida de la condición de funcionario según el artículo 63 del TREBEP porque exista una sanción que implica perder la condición de funcionario. ¿Y cuál es esa sanción? Bueno, pues esa sanción se puede producir pues por distintas razones, ¿no? Es decir, puede ser por infinidad de razones, o bien porque la persona esté condenada a una pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, o haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito, en fin, porque esa persona haya podido cometer algún tipo de delito y entonces ya no puede acceder a ese puesto de funcionario, ¿vale? Será el órgano competente para resolver este expediente de rehabilitación el Consejo de Ministros, correspondiendo su instrucción a la Secretaría del Estado de Función Pública a través de la Dirección General de la Función Pública. Es decir, que si una persona, por la razón que sea, se encuentra en esa circunstancia, de que está sancionada fuera de su servicio, ¿vale? Porque haya cometido algún tipo de delito, será, según el Real Decreto, ¿vale? Será la Administración General del Estado quien, de alguna forma, conjuntamente con el Consejo de Ministros, quien decida y quien dirima si se le puede rehabilitar o no se le puede rehabilitar, ¿vale? Entonces dice, para la resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores para la valoración y apreciación de la circunstancia y entidad del delito cometido. Pues por un lado, conducta de antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. Por otro lado, daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito. La relación del hecho delictivo como tal, ¿no? En el cargo funcionarial, la gravedad de lo hecho y la duración de la condena, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, los informes de los titulares del órgano administrativo en los que el funcionario presta su servicio, o cualquier otra situación que permita apreciar objetivamente la gravedad de ese delito, ¿vale? O la incidencia en o la gravedad que pueda tener o la repercusión con respecto al puesto público que vaya a desempeñar. Si estamos hablando de un guardia civil, por ejemplo, pues evidentemente tiene una determinada repercusión, ¿no? Se ha cometido un X delito. Bien, conforme a lo regulado por el TREBEP, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones, pues en servicio activo, servicios especiales. Bueno, ahora vamos a ver las situaciones administrativas de los funcionarios, ¿vale? Ahora, aquí hemos visto lo que es la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario y vamos a pasar ahora a analizar las situaciones administrativas de los funcionarios en cuanto a los distintos supuestos y efectos que puedan tener en cada una de ellas, ¿no? Entonces dice, conforme a lo regulado por el TREBEP, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes condiciones, por ejemplo, servicio activo, servicio especial, servicio en otras administraciones públicas. Se pueden encontrar en excedencia con alguna de las distintas modalidades, pues excedencia voluntaria, particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiar, excedencia de violencia de género, por un acto terrorista, ¿vale? O simplemente por la suspensión de sus funciones, ¿no? Entonces dice, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera en los supuestos en que las condiciones y los efectos de la misma se determinen cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes. Vamos a ver cuáles son esas circunstancias de las que hace referencia, ¿no? Entonces dice, cuando, por razones organizativas, ¿vale? O por bien por reestructuración interna o por exceso de personal dentro de la organización, dentro de este caso de la administración pública, se considere incentivar la cesión en un servicio público dentro de un cargo en activo, ¿no? Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o bien por otros sistemas de acceso a otros cuerpos o escalas que no les corresponda según las situaciones previstas en lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público, o cuando pasen a prestar servicio en organismos o entidades del sector público en régimen distinto a los de funcionarios de carrera. Entonces, se considerarán que todas estas personas están en servicio activo
aquellas, conforme a la normativa de la función pública dictada en desarrollo del Estatuto Básico, presten servicio en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación, ¿vale? Bien, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más situaciones administrativas se pueden dar a los funcionarios? Pues los funcionarios que están en servicio activo gozarán de todos los derechos inherentes a su condición de funcionario y quedarán sujetos a los deberes y responsabilidades derivadas de la misma, ¿no? Y se regirán por las normas que vienen en el Estatuto Básico y por la normativa de la función pública de la Administración la que presten sus servicios, ¿no? Entonces dice, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando pues estarán en situación de servicios especiales cuando sean designados miembros del gobierno o del órgano de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades como por ejemplo Ceuta y Melilla, ¿vale? O bien instituciones europeas o organizaciones internacionales, ¿sí? O bien cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado, superior a 6 meses, en órganos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas que también participen a lo mejor de cooperación internacional, ¿vale? También cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos de organismos públicos o entidades dependientes vinculadas en las administraciones públicas, que de conformidad con lo que establezca la respectiva administración pública estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos, o bien cuando estén adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3, ¿no? de la Ley 7 de 1988 del 5 de abril, o cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, miembros de la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas y perciben retribuciones periódicas por la realización de la función, ¿no? Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución, ¿vale? Hasta que vuelva a haber, bueno, pues otra constitución de otra cámara, ¿no? De un nuevo gobierno. Cuando se desempeñan además cargos selectivos, retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas, o cuando sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas, u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? También cuando sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas, cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicio, por ejemplo, a las fuerzas armadas, ¿vale? Bien. Dice, los funcionarios de carrera que en virtud de los procesos de transferencia o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo obtengan destino en una administración pública distinta, serán declarados en la estación de servicio en otras administraciones públicas. Se mantendrá en esa situación en el caso de que por disposición legal de la administración a la que accede se integre como personal en esa misma, ¿no? Es decir, que los funcionarios transferidos a comunidades autónomas se integrarán plenamente en la organización de la función pública de esa comunidad autónoma, ¿vale? En el servicio activo en la función pública de la comunidad autónoma en la que estén integrados, ¿no? Las comunidades autónomas, al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocida, ¿vale? Reconocido o reconocida. Dice, los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la administración pública de origen, como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los respectivos estatutos de autonomía. Los funcionarios de carrera en la estación de servicio en otras administraciones públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en ese estatuto se rigen por la legislación de la administración, en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la administración de origen y el derecho de participar en convocatorias de provisión de puestos. El tiempo de servicio en la administración pública
se computará como servicio activo en su cuerpo o en la escala de origen que tenga la persona, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver, hemos visto las situaciones especiales que se pueden producir, ¿vale? Ahora vamos a ver las situaciones en las que se pueda producir o se produzca una excedencia, ¿vale? ¿Cómo se procedería? Bien, el TREBEP dispone que la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, ¿no? Pues podemos hablar de excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género o excedencia por razón de violencia que también puede ser terrorista, ¿vale? Que son todos los casos que antes también han salido, que los hemos comentado, ¿eh? La excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria es una excedencia que se produce pues eso, por solicitud particular, es decir, una persona que son aquellos funcionarios de carrera que podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicio efectivo en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo de tiempo mínimo de 5 años inmediatamente anterior, ¿vale? Además, procederá a declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en el que se determine reglamentariamente. Y además, quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la seguridad social que sea de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, eso es cuando alguien va y pide, ¿no? Una excedencia de carácter voluntario, ¿no? También tenemos el caso en el que se produce una excedencia por agrupación familiar, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues dice, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral fijo, en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público, dependientes o vinculados de órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, ¿no? Así como en la Unión Europea o en las organizaciones internacionales. O también quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la seguridad social que en un momento dado pues les pueda ser de aplicación, ¿vale? Eso por excedencia voluntaria por agrupación familiar. Excedencia por cuidado de familiares. Pues los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente a contar desde la fecha de nacimiento, en su caso desde la resolución judicial o administrativa, es decir, de la asignación del niño, ¿vale? Es decir, que uno puede tener esa excedencia bien por acogimiento, pero bueno, siempre que tenga o bien la partida de nacimiento o una resolución judicial donde dice que uno se va a hacer cargo de ese niño, ¿no? También tendrá, que se va a hacer cargo, que ese niño legalmente es propiedad, es suyo, ¿no? Es de uno tiene la custodia, ¿no? También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta el 2º grado, inclusive de consanguineidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que se viniere disfrutando, el que la persona disfrute, ¿vale? O tenga, en este caso, el permiso, ¿no? En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos del régimen de la seguridad social que le sea de aplicación. El puesto de trabajo lo tendrá reservado durante 2 años y transcurrido ese plazo, esa reserva será un puesto de la misma localidad o de igual retribución.
Y además, bueno, pues podrán también participar, como aquí bien dice, de los puestos que, o sea, también podrán participar en los cursos de formación que, bueno, pues que pueda convocar la administración, ¿de acuerdo? Bueno, luego nos encontramos con la situación de excedencia por razón de violencia de género, ¿vale? Pues bueno, pues una persona que haya sufrido violencia de género y bueno, pues en un momento dado pues pueda solicitar la excedencia, bueno, o bien porque por su situación, perdonad, bien por su situación personal desde el punto de vista emocional o de salud, o bien pues porque considera que lo quiere solicitar pues por o bien por alejamiento, en fin, puede haber miles de razones, ¿no? Pero bueno, básicamente todo eso se articula desde la idea de que hay o que la razón que lo ha producido es la violencia de género, ¿vale? Entonces dice, la funcionaria víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos de régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares que le correspondan por los hijos, ¿no? Por el tema de la situación de violencia de género, ¿no? Que hay determinadas ayudas, etcétera. Bien. Seguimos. Es excedencia por razones de violencia terrorista. Esta modalidad de excedencia fue introducida en el Estatuto Básico del Empleado Público mediante la modificación del mismo, además operada a través de la Ley Orgánica 9/2015 el 28 de julio de régimen de personal de la Policía Nacional y actualmente figura regulada en el artículo 89 del TREBE, ¿no? Esta excedencia implica que los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011 del 22 de septiembre de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, ¿no? Tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia de igual, similar a las características que hemos visto antes de la violencia de género, ¿vale? En relación, bueno, pues a la protección, asistencia social, ¿vale? Pues provocadas por esta situación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver, hemos visto las excedencias producidas por todos los distintos casos, ahora vamos a ver la suspensión de las funciones, ¿no? Cuáles son aquellas circunstancias o situaciones administrativas en las que se puede encontrar un funcionario que de alguna forma, bueno, pues se vea sometido, por llamarlo de alguna forma, a la suspensión de sus funciones, ¿vale? En el cargo de funcionario, ¿vale? Entonces dice, el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda 6 meses, ¿no? Es decir, que si uno está suspendido en sus funciones más de 6 meses, pues de forma automática pierde el puesto de trabajo, ¿vale? Bien, dice, la suspensión firme se impondrá en virtud de la sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna administración pública ni en los organismos públicos, agencias o entidades de derecho público, dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o de la sanción. La suspensión provisional, como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial y se mantendrá por el tiempo al que se extienda la prisión provisional y otras medidas decretadas por el juez que determine la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo.
en el caso en el que estamos hablando de que hay una tramitación de un procedimiento judicial, ¿vale? Es decir, si hay una suspensión durante 6 meses y no es por un procedimiento judicial imputable, evidentemente ya sabemos que hay una pérdida del puesto. Pero si existiera una razón de índole judicial o de algún procedimiento judicial, pues entonces en ese caso, bueno, pues en ese caso no se supone la pérdida o la extinción, no se supone la pérdida del trabajo, del puesto, ¿vale? Dice, en este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá la pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, ¿vale? Bueno. El tiempo de permanencia de la suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de su suspensión. Siguiendo las instrucciones dictadas del 5 de junio de 2007 por la Secretaría General para la Administración Pública para la aplicación del Estatuto Básico, a las que se ha hecho referencia, bueno, las que estamos hablando todo el rato, ¿no? Según la ley, el artículo 29 de la ley 30 de 1984 relativo a la estación administrativa y la regulación contenida en el reglamento de estación administrativa aprobado por el Real Decreto 365 de 1995 deben contemplarse una serie de situaciones, ¿no? Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público, expectativa de destino, excedencia forzosa y excedencia voluntaria que se llama incentivada, ¿vale? Son los tipos de excedencia, ¿no? Vamos a ver la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Dice, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 255/2006 del 4 de marzo, que modifica tanto el Reglamento de Situaciones Administrativas como el de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, procederá a declarar de oficio o a instancias de parte en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicio como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa, ¿vale? Expectativa de destino. Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos, es decir, que haya que reubicar, ¿no? en otra administración, en otra entidad, ¿vale? Que no hayan obtenido puesto en las dos primeras fases previstas en el apartado G del artículo 21 de la Ley 30/1984 del 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública, pasarán a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa de destino se adscribirán al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de relaciones específicas de puesto en resignación, pudiendo ser reasignados por este en los términos establecidos en el mencionado artículo. Los funcionarios permanecerán en esta situación un periodo máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa. Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán obligados a aceptar los puestos de características similares que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados, a participar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino, así como a participar en los cuerpos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los centros de formación, ¿vale? El incumplimiento de estas obligaciones, bueno, pues puede pasar porque se produzca lo que se llama una excedencia forzosa, ¿no? ¿Por qué se produce lo que se denomina una excedencia forzosa? Pues vamos a ver los casos en los que se contempla lo que entendemos, ¿no? por lo que sería excedencia forzosa. Bien, excedencia forzosa se entiende para los funcionarios en situación de expectativa de destino por el transcurso del periodo máximo establecido para la misma o por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 29 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la función pública, ¿vale? Es decir,
cuando uno, bueno, no cumpla con unas determinadas obligaciones, ¿no?, que se le puedan imponer. Cuando el funcionario declara la situación de suspensión firme que no tenga reservado puesto de trabajo, ¿vale?, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de 6 meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria en los términos establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Situaciones Administrativas, ¿vale? Esas son todas las circunstancias que se pueden producir, ¿vale? Excedencia voluntaria incentivada. Bueno, los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a las que se hace referencia en el artículo 21G de la Ley 30 de 1984 del 2 de agosto podrán ser declarados a su solicitud en situación de excedencia voluntaria incentivada, y asimismo quienes se encuentren en la situación de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un plan de empleo tendrán derecho a pasar a su solicitud a dicha situación. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de 5 años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea de esta naturaleza o administrativa, ¿no? Y entonces dice, si no se solicita el reingreso al puesto en el periodo, en un mes, ¿no?, al de la finalización del periodo aludido, el departamento ministerial al que esté adscrito el cuerpo o escala del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular. O sea que automáticamente uno entraría en excedencia por interés, lo que se considera, bueno, pues por interés particular, ¿vale? Bien. Dice, quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengada en el último puesto de trabajo desempeñado por cada año completo de servicio efectivo y con un máximo de 12 mensualidades. Bien, cambios de situación administrativa. Dice, los cambios de situación administrativa deberán ser siempre comunicados al registro central de personal y podrán tener lugar siempre que se efectúen los requisitos exigidos en cada caso. En el supuesto de que la nueva situación administrativa conlleve una situación administrativa diferente, es todas las que estamos viendo, excedencia forzosa, todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? Son situaciones administrativas que se puede encontrar un funcionario, ¿vale? Por cualquier circunstancia que a nivel laboral se puede encontrar, ¿no?, un funcionario. Entonces dice que en el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda y reservándoles un puesto de igual nivel y similares retribución a la del puesto obtenido en el mismo ministerio y localidad, ¿vale? En el supuesto caso de, bueno, pues de que realmente tenga que volver a ocupar su puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, una vez visto todo